vamos a tener el segundo mensaje sobre la vida de José y vamos a hablar de cuando la vida nos empuja hacia abajo, Dios sigue cumpliendo su propósito para sacarnos. Saben que los problemas de José comenzaron cuando habló sin prudencia de los sueños que Dios le había dado. Recuerden que tenía 17 años. Con entusiasmo y ligereza contó a sus hermanos tuvo un sueño donde todos se inclinaban ante él representados por manojos o grupos de trigo y luego por el sol, la luna y las estrellas. Génesis 37. En lugar de guardar lo que Dios le mostró, lo expresó sin la debida sabiduría y eso despertó más envidia, más rechazo. Sus hermanos no se alegraron por él, al contrario, lo despreciaron y se burlaron. Aún así, José volvió a contar otro sueño sin darse cuenta de que estaba avivando el resentimiento que ya existía en los corazones de sus hermanos, según Génesis 37, del 9 al 11. Más tarde, José terminó en el fondo de un pozo, traicionado por sus propios hermanos. Y desde allí escuchó voces extrañas. Empezó a ver para arriba. Eran mercaderes que pasaban por el camino. Sus hermanos aprovecharon la oportunidad y le dijeron a los mercaderes, vean qué buen muchacho, y lo vendieron como esclavo. Negociaron su precio como si fuera un objeto. José fue sacado del pozo, examinado, atado a un carro y comenzó su viaje hacia Egipto, bajando hacia Egipto. Mientras veía desaparecer a sus hermanos allá en el horizonte, comprendió que sus sueños no habían sido anulados, pero el camino hacia su cumplimiento comenzaba con un doloroso descenso. Y empezó a gritar, ayúdenme, ayúdenme, pero nadie se volvió a verle. Sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto, Génesis 37, 28. Y llegamos así al primer descenso, que es el descenso familiar. Cuando la vida nos empuja hacia abajo en nuestras relaciones, Dios sigue cumpliendo su propósito. Solo unas horas, todo lucía bien en la vida de José. Tenía una túnica nueva, en su casa era un consentido, soñaba que sus hermanos y sus papás alzarían la vista para verlo y decir qué bien, José. Pero lo que sube tiene que bajar y la vida de José se vino abruptamente al suelo. Menospreciado por sus hermanos, echado abajo a lo profundo de un pozo seco, decepcionado y vendido como esclavo. Y de ahí camino a Egipto, porque la vida nos empuja muchas veces hacia abajo. Despojado de un nombre, una condición y una posición. Todo lo que tenía, todo lo que pensaba que tendría para siempre se había ido. Se esfumó, se desapareció. Asimismo, probablemente tú has pasado una situación familiar o muy similar, bajando en tu autoestima, bajando hasta tu última moneda, bajando hasta un problema judicial, bajando hasta el fondo de la escala social, bajando en tu suerte, bajando en tu vida y bajando y bajando y bajando a Egipto. Y así llegamos en segundo lugar al descenso cultural. Cuando la vida nos empuja hacia abajo en nuestra identidad y pertenencia, Dios sigue cumpliendo su propósito. José llegó a Egipto sin nada, sin plata en la bolsa, no tenía un centavo en su nombre o en su cuenta, un nombre que no valía ni un centavo, nadie sabía ni quién era, su origen familiar no tenía importancia, su ocupación era despreciada. Dice Génesis 46, 34 que la gente lampiña de las pirámides evitaba a los beduinos velludos del desierto, porque los egipcios abominan a todo pastor de ovejas. ¿Cuál es la explicación? Que la gente lampiña de las pirámides alude a los egipcios sedentarios, eso es lo que está diciendo. Estaban asociados con la civilización, el orden, la arquitectura monumental, las costumbres urbanas, incluida la higiene y el afeitado. En cambio, los beduinos velludos del desierto
representa a los pueblos nómadas, vistos como rudos, libres, impredecibles, un poco oliendo feo y ajenos a la vida urbana. Donde dice que el verbo evitaba indica rechazo, temor, prejuicio mutuo, no necesariamente un conflicto abierto, sino separación social. La idea de este pasaje es que habían dos culturas profundamente distintas que tendían a desconfiar y a mantenerse separadas, no solo por la geografía, sino por identidad, costumbres y forma de vida. Ninguna credencial que exhibir. José no tenía nada, ninguna vocación que pudiera interesar, ninguna familia en la cual apoyarse. Había perdido todo, con una excepción, su destino, o sea, el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque el destino en la fe cristiana no significa que todo está escrito de manera rígida e inevitable, como si fuéramos marionetas. Es el propósito soberano de Dios para una persona dentro de su plan redentor. Eso es destino. A través de aquellos extraños sueños, el, el cielo lo había convencido de que Dios tenía planes para él. Los detalles eran vagos y malamente definidos, pero eran seguros. José no tenía forma de saber lo que le deparaba el futuro, pero los sueños le habían dicho esto: vas a tener un lugar de destacado en el ámbito de tu familia. José guardó celosamente esos sueños porque eran sus salvavidas. ¿De qué otra manera podríamos explicarnos su supervivencia? La Biblia no nos dice nada en cuanto a su entrenamiento, qué tipo de educación, qué habilidades especiales o qué talentos tenía José. Pero el narrador hizo una historia introductoria de ese propósito que Dios tenía para la vida de José. El muchacho hebreo perdió a su familia, perdió su dignidad, su patria, pero nunca perdió su confianza en que Dios confiaba en él. Y caminando a través del desierto rumbo a Egipto, José decidió que las cosas no iban a terminar así y se dijo: Dios tiene un sueño para mi vida. Mientras cargaba las pesadas cadenas de los dueños de los esclavos, recordó: he sido llamado a algo más que esto. Arrastrado a una ciudad de una lengua extraña, de rostros afeitados, se dijo: Dios tiene grandes planes para mí. Sí, Dios tenía un destino, o sea, un propósito soberano para José, y el muchacho lo creía. En tercer lugar, llegamos así al tercer descenso. Es el descenso interior. Cuando todo parece perdido, Dios sigue cumpliendo su propósito, porque nuestro destino permanece intacto. ¿Usted cree en los propósitos que Dios tiene para usted? Por más de 40 años como pastor he escuchado historias como la de José. Me he encontrado con más de una persona vinculada con los que llamamos Egipto, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y no he dejado de hacer la misma pregunta. Y la pregunta es: si tú y yo tuviéramos una charla en torno a una taza de café, en este punto me inclinaría sobre la mesa y te diría: ¿qué tienes tú aún que no puedes perder? ¿Qué tienes tú aún que no puedes perder? Yo sé que las dificultades se han llevado mucho de mucha gente, de acuerdo, pero hay algo que las pruebas no pueden tocar, o aún más simple. Las pruebas pueden quitarte muchas cosas, pero no pueden quitarte aquello para lo cual Dios te llamó. Te hago esta pregunta clave. Cuando todo se cae, ¿tú sigues creyendo que Dios tiene aún un plan contigo? Porque eso y no las circunstancias es tu destino. ¿Qué te parece si hablamos un poco de eso? Recuerda que destino es el propósito que Dios tiene para tu vida, aquello que Él decidió hacer contigo y que no puede ser destruido por las circunstancias, las pérdidas ni las pruebas. Pero nuestro destino no es un lugar al que llegamos en una historia que Dios escribe con nosotros. Eso es una historia que Dios escribe con nosotros, donde su gracia dirige, su presencia acompaña y su propósito siempre prevalece.
En el contexto del texto, José perdió posición, familia, libertad y reputación, pero no perdió lo que Dios había determinado para él. El destino no es comodidad ni éxito inmediato, sino el plan soberano de Dios avanzando, aun cuando todo parece ir hacia abajo. Dicho en una sola frase sencilla, destino es el plan soberano de Dios para tu vida dentro de su obra de redención, lo que Él ya se decidió cumplir en ti y que ninguna prueba puede quitarte. Sin embargo, aun sabiendo quiénes somos, existe un riesgo silencioso cuando el descenso se prolonga. Y llegamos así al cuarto descenso, el descenso espiritual. Cuando bajamos, Dios sigue cumpliendo su propósito, no importa cuán bajo estemos, recordándonos quiénes somos. Y nos dice, hey, tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él te vio. ¿Por qué? Porque Él te escogió. ¿Por qué? Porque Él te posicionó. Vea lo que dice Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Antes de ser carnicero, panadero, ebanista, albañil, oficinista, hombre, mujer, asiático, negro, eres un hijo de Dios. Reemplazo o sustituto, difícil, porque tú eres su primera selección. Tú nunca vas a oír la palabra sustituto saliendo de la boca de Dios. Él te escogió. La escogencia no fue obligatoria, no fue requerida, no fue obligada, no fue presionada, no fue a fuerza a alguien a hacer algo en contra de su voluntad, ni fue forzada ni impuesta. Él te escogió porque quiso, diríamos porque le dio la gana. Tú eres su escogencia franca, deliberada, voluntaria. Él se presentó en el remate y dijo, esta persona es mía y te compro con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. 1 Pedro 1:9. Tú eres hijo de Dios y lo eres para siempre. No le creas a la placa en la tumba que dice aquí yace fulano y dice la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Tú eres más que un guión entre dos fechas. Sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio en casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas, dice 2 Corintios 5:1. No dejes que te atrapen los pensamientos de corto alcance. Tus problemas no durarán para siempre, pero tú sí. Dios tendrá su Edén. Él está creando un jardín en el cual los Adanes y las Evas compartirán en su semejanza, en amor, en paz los unos con nosotros, con los animales, con la naturaleza. Gobernaremos con Él sobre los territorios, sobre las ciudades y las naciones. Y dice 2 Timoteo 2:12, que si sufrimos también reinaremos con Él. Créelo, agárrate a eso, grábalo en el fondo de tu corazón. Y aunque pueda parecer que las calamidades quieren desbaratar tu vida, no lo van a lograr. Tú sigues teniendo destino y ese propósito que Dios tiene para tu vida, aquello que Él decidió hacer contigo y que no puede ser destruido por las circunstancias, las pérdidas ni las pruebas. Pregúntate, ¿qué tienes que nunca perderás? Todavía tienes el llamado de Dios en tu corazón, porque tu destino o propósito es encontrar cierto bienestar en el servicio a Dios. Nos olvidamos de eso cuando vamos bajando camino a Egipto. Olvidarse del destino es como tirar basura al paisaje. Nos definimos según la magnitud de nuestra tragedia. Yo soy el divorciado, soy el adicto, el hombre de negocios en bancarrota, el hijo minusválido, el que tiene una cicatriz. Y llegamos así al quinto descenso, el de las expectativas. Es cuando nos acomodamos a un pequeño destino. Dios nos llama a creer otra vez en su propósito mayor, porque nos acomodamos a un pequeño destino y entonces nos conformamos con una versión reducida de lo que Dios o la vida tiene preparado para nosotros. Y renunciamos a un propósito mayor por miedo, por comodidad, por cansancio o por heridas del pasado. En otras palabras, dejamos de soñar en grande y ajustamos nuestras expectativas hacia abajo.
no hacia arriba. Aceptamos sobrevivir cuando fuimos llamados a vivir con propósito. El lenguaje sencillo es cuando alguien dice, aunque no con palabras, esto es lo que hay, mejor no esperar más. No es que Dios haya achicado el propósito o el destino para tu vida. Somos nosotros quienes lo reducimos para evitar el riesgo, el dolor o la espera. José pudo haberse acomodado como esclavo eficiente, como prisionero ejemplar, pero nunca soltó el propósito, nunca soltó su destino, aunque su realidad parecía contradecirlo. Quiero decirte esto. Acomodarse a un pequeño destino es rendirse antes de tiempo a una vida menor que la que Dios diseñó, creyendo que hacer dinero, ganar amigos, hacernos de un buen nombre, desarrollar músculos o conquistar a alguien, etcétera. Decídete a no cometer ese error. Piensa en todo lo que has perdido. ¿No es cierto? En eso pensamos. Pero Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Escucha y ponga atención a los tuyos. Así es como opera esto. La empresa en la que trabajas está despidiendo personal. Pensemos un momento en eso. Un día tu jefe te llama a la oficina y por más amable que parezca, un despido es un despido. Cuando menos te das cuenta, estás recogiendo tus cosas del escritorio. Y empiezan las voces de duda y de miedo y empiezas a oírse más y más fuerte. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Quién me dará trabajo? Y entonces el miedo empieza a dominar tus pensamientos. Pero entonces recuerdas tu destino. ¿Qué tengo que no puedo perder? Un momento. Yo sigo siendo hijo de Dios. Mi vida vale más que este trabajo. Los días son como la neblina, una brisa pasajera. Esto tendrá que pasar. Dios hará que esto resulte algo bueno. Me esforzaré, mantendré la fe y seguiré confiando en Él. Pase lo que pase. Exacto. Confiaste en tu destino. Y llegamos al quinto descenso. Es el decisivo. Es cuando decimos sí al llamado de Dios en medio del descenso, porque Dios sigue cumpliendo su propósito. Por ejemplo, una muchacha que el novio y prometido quiere romper con ella. Todas las promesas y propósitos se escurrieron por entre los dedos cuando él conoció a otra joven en el trabajo. Y tú dices, ese bueno para nada. O sea, te metiste en la cisterna como José. Y como José, entonces decides escuchar el llamado de Dios. No es fácil. Tú te sientes tentada de desquitarte, pero prefieres pensar en tu destino y dices, yo soy una hija de Dios. Mi vida vale más que esto, más que un corazón roto. Esta es la promesa de Dios. Y a diferencia de ese, lo siento mucho. Dios no quebrantará una promesa. Otra victoria para Dios. Concluyo. A veces la vida no nos impulsa hacia arriba, sino que nos tira hacia abajo como ocurrió a José. De la casa al pozo, del pozo al mercado, del mercado al camino hacia Egipto. Y en cada descenso perdió cosas, y cosas muy importantes, pero nunca perdió la certeza de que Dios tenía un propósito para su vida. Perdió la túnica, pero no la promesa. Perdió la libertad, pero no el destino. De la misma manera, aunque hoy estemos bajando en fuerzas, aunque hoy casi no tengamos recursos, reputación o relaciones, mientras sigamos siendo hijos de Dios, no hemos perdido lo esencial. La vida, la cultura o las personas pueden empujarnos hacia abajo, pero nadie puede quitar lo que Dios decidió hacer con nosotros. La pregunta no es qué es lo que nos han quitado, sino qué nos queda. ¿Qué no podemos perder? No podemos perder el llamado, no podemos perder la fe, no podemos perder la convicción de que Dios no ha terminado con nosotros. Mientras eso permanezca, todavía hay destino y Dios sigue escribiendo nuestra historia
aún en medio del descenso. Oremos. Señor, Dios grande y poderoso, venimos, oh Señor, a ti. Y aunque no entendamos todos los descensos de la vida, tú no nos abandonas cuando bajamos, como con José, aun cuando perdemos seguridades, nombres o sueños, tú sigues sosteniendo nuestro destino y cumpliendo tu propósito. Hoy recordamos que somos tus hijos, Señor, no somos nuestra caída ni nuestra herida, sino personas compradas por Cristo, escogidas por gracia y llamadas con un propósito. Líbranos del conformismo, líbranos del miedo y danos fe para seguir creyendo aun cuando todo parece ir en dirección contraria. Decidimos decirte sí al llamado que tú tienes aún en Egipto, confiando en que tú sigues escribiendo nuestra historia y aunque vayamos bajando, tu propósito permanece firme y permanece vivo en nosotros. Amén. Recuerda que el Señor te levanta, te limpia y te restaura para que lleves fruto.